En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo, la vida eterna. Amén. Buenos días en este mes de febrero de 2025, en el retiro que dedicamos desde Mater Christi en Madrid, por Emilio Castrillón Hernández, que lo vamos a dedicar a reflexionar un poco sobre la vida eterna. Hay un serio problema en la vida del hombre de hoy, que es referir poco en su vida hacia el destino de eternidad que le espera. Es verdad que vivimos en un mundo en el que hay muchas cosas con las que entretenerse, muchos afanes en los que poner atención e incluso hacer descansar la vida, pues lúdicos, temas de poder ocuparse en adquirir, en conseguir, en ambicionar. Entonces parece que se va construyendo la vida en adquirir y el conseguir muchas cosas, en afanarse por muchas cosas, sin darnos cuenta que la vida tuvo un origen, un momento en el cual fuimos concebidos individualmente, y esa vida terrenal va a tener un fin. Pero no sé qué pasa, sí sabemos lo que pasa, pero digo que no se sabe bien por qué las personas en ese cuerpo, digamos, central de la vida, pues yo qué sé, por decir algo, de los 20 a los 60 o para allá años, pues no se ve el horizonte, solamente se ve ese momento presente donde nos afanamos por eso que he dicho antes, por adquirir, por conseguir, por almacenar, por ambicionar y también por la expansión. La expansión, que sí es cierto que el ocio puede ser necesario. Digo puede ser porque todo lo que es excesivo pues se torna en nocivo. Pero entonces bien, la expansión y el ocio y mantener ese espíritu también de seguir ciertas querencias, ¿no? Ciertas ambiciones y aficiones. Pero lo que es desastroso es que yo no vea el horizonte que ya lo siguiente es lo que llamamos la vida eterna. Aunque a mí me parece que la vida eterna empieza en el momento que hemos sido concebidos y que hemos nacido a la vida y que hemos ido creciendo y tomando conciencia de la realidad, el uso de razón, y estamos ya en la eternidad. Porque lo único que nos queda por pasar es ese tránsito de acabar la vida terrenal para comenzar ya lo que es la verdadera vida.
porque esta vida va a durar lo que sea, pero un número de años, que será muy, 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 muy extremo, los 100 o 115 años, y muy, muy, muy normal, pues los 70, 80, 90. ¿Eh? Entonces, cuando llegue ese tope, haremos el tránsito de esta realidad mundana, vamos a llamarle, a esa otra realidad trascendente donde ya no hay más cambios de etapa. Entonces ya estamos en la vida eterna. Solamente nos falta el tránsito, que llegará cuando Dios tenga dispuesto, pero que nosotros tenemos que vigilarlo, atenderlo, amarlo. Esto es muy importante, amar la propia muerte, si queréis el propio tránsito, si la palabra muerte nos causa mucho. Pero lo cierto es que ya vivimos en la realidad de la eternidad. Y esto es lo que yo quiero proponeros a reflexionar en este retiro, que es la realidad eterna. Estamos a un mes escaso ya, porque es el 5 de marzo cuando empieza la Cuaresma, ese tiempo de preparación para acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección, y entonces está bien que este mes de febrero lo empleemos para reflexionar sobre la vida eterna. Dice el libro del Eclesiástico que en todas tus obras, acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. En todas tus obras, acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. ¿Cuáles son estas postrimerías? Pues ya lo sabemos: muerte, juicio, cielo e infierno. Que es ese tránsito que hay que pasar, en el cual el tránsito es la propia muerte, acto seguido será el juicio de Dios y una de dos, o el cielo o el infierno. Quizás al cielo habrá que pasar por el purgatorio porque no llevaremos las cosas bien dispuestas, pero en definitiva ya es el cielo el final. Y esto es lo que hemos de tener muy en cuenta, esas postrimerías que tenemos que pasar y que tenemos que vivir. Y entonces esas postrimerías, muerte, juicio, van a ser conforme nosotros las hayamos preparado. Si no pensamos en absoluto en ese momento real que llegará, y que por mucho que tarde llegará más pronto que tarde, porque nosotros vamos viviendo la vida, y sobre todo cuando se vive la vida con sus afanes estos tan enloquecidos en los que estamos insertos por nuestra sociedad capitalista, donde se producen esos extremos tan alocados de sobrar todo para carecer hasta lo más elemental. Me refiero en los grupos de las personas, en las personas mismas. Pues entonces, claro, las postrimerías, ¿cómo yo me voy a poner a pensar ahora en la muerte? Si además no quiero morirme, si además no me interesa, si además no quiero saber nada de ella, lo cual es un error crasísimo. Porque si fuera algo que yo puedo dar de lado y que nunca llegue, pero si va a llegar, si se va a imponer sobre mi vida, sobre mi realidad, porque es el tránsito que yo tengo que hacer para pasar de esta vida a la otra, que llamamos así, pero que en definitiva es la misma vida eterna. Lo que pasa es que pasamos de un nivel, de una situación, la situación humana, a otro nivel, a otra situación, que es la situación ya, digamos, espiritual, porque nos completamente nos pone en la relación con Dios, en la plenitud de la vida, y ya solo en amar es mi ejercicio, que decía San Juan de la Cruz. Entonces,
tenemos que tener en cuenta aquello que dice la imitación de Cristo, el Kempis: los hombres pasan, la verdad del Señor permanece para siempre. Y ahí está nuestra vida. Buscar esa verdad del Señor para que permanezca en nosotros efectivamente para siempre. Dios no tiene comienzo en el pasado ni fin en el futuro. Dice el Salmo 90: antes que los montes fuesen engendrados, antes que naciese la tierra y el orbe, desde siempre hasta siempre, tú eres Dios. Y esto es una realidad que tenemos que conocer, contemplar y saborear. En el Salmo 93:2 leemos: desde el principio tu trono está fijado, desde siempre existes tú. Y esto a lo mejor a nuestra mente pues le cuesta entenderlo, pero ahí está la fe que es la que da las certezas de lo que creemos. En Isaías 26:4 leemos: confiad en Yahvé por siempre jamás, porque en Yahvé tienes una roca eterna. Yahvé es nuestro destino. Yahvé, que ya está en nuestra vida presente, está esperándonos para que vivamos en la plenitud de su amor, en la plenitud de su verdad. Perdón. El mundo ha tenido un comienzo y está abocado a un fin. El Señor Jesucristo revela las señales que precederán al fin del mundo. Ahí tenemos el capítulo 24 de San Mateo, que nos expresa completamente esta realidad de la vida eterna, del fin del mundo. En el versículo 3 de ese capítulo 24 dice que estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esto nos lleva a la evidencia de que ese fin del mundo coincidirá con la parusía, con la venida del Señor en poder y gloria. El propio Señor dice que el fin del mundo, la parusía, coincidirá después de que muchos se harán pasar por Mesías. Habrá rumores de guerra. Nosotros no tenemos rumores, nosotros tenemos evidencias de estas guerras. Se armará nación contra nación. Habrá persecuciones, falsos profetas, defecciones de la fe. Toda esta situación que nosotros ya la hemos visto comenzar. Y por lo tanto, pues tenemos que decir que no está lejos. Pero claro, hay un problema, que nosotros al concepto lejos y al concepto cerca le damos unas categorías completamente diferentes a las categorías del cielo, porque para nosotros pronto, pues yo qué sé, según qué cosas puede ser varios meses, incluso semanas, y el pronto para Dios, pues ¿cuánto es? Nosotros empezamos un viaje, ahora pues con mucha menos duración. Hace 50 años pues la duración era mucho mayor porque los medios de comunicación eran mucho más lentos que ahora, ¿no? Pero nosotros comenzamos un viaje y sabemos que tiene fin, que se llega al destino, ¿no? Hay una anécdota, una realidad en las apariciones de Fátima, que la Virgen le dice a los pastorcitos que Francisco se lo va a llevar pronto y que Jacinta también pronto se irá, pero que Lucía quedará aquí por un poco tiempo más,
y fue después de 80 y tantos, no creo que llegó a los 90 años, que duró ese poco más. ¿Eh? Nosotros habríamos entendido que Lucía viviría un poco más, por lo que los otros murieron casi de inmediato, pues que Lucía duraría 15, 20 años. Más no, porque un poco más, pues eso, 10, 15, 20 años como sumo, pues no, 80. ¿Eh? Para que nos demos cuenta que las categorías del cielo, las categorías de Dios, no son nuestras categorías. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, pero con unas categorías muy completamente diferentes. Por lo tanto, nosotros tenemos el fin del mundo, la parusía, la tenemos ahí. Bueno, antes tendrá que venir el final de los tiempos, el aviso, el milagro, el castigo, todo esto que está anunciado particularmente en Garabandal. Pero lo cierto es que sea porque veamos la parusía nosotros personalmente, o sea porque por la edad, sobre todo por el designio de Dios, nos llegue antes, lo cierto es que estamos abocados al final de esta vida terrenal para cada uno, pero ya, ya. ¿Cuántos años te pueden quedar si eres joven de 20 y tantos? ¿Te pueden quedar 50? ¿Cuánto ha tardado en pasar los 20 y tantos? Pues ese poquito más tardarán en llegar los 70. Y los que ya tenemos una edad, ya vemos cómo el tiempo se escapa de las manos y entonces, ¿qué hacemos? Pues descansar allí, descansar en el horizonte, trabajar afanosamente en esta vida, porque debemos de contribuir a crear los cielos nuevos y la tierra nueva que Jesús tiene que entregar al Padre. Y a eso estamos llamados. Pero aquí, claro, como los mortales jugamos a construir los cielos nuevos y la tierra nueva, mientras trabajamos denodadamente por destruir los cielos y la tierra, si es que se pudiera destruir como se afana Satanás y todos los que le siguen, pues claro. Y aquí se mantiene esa lucha tan terrible en la que está en la lucha espiritual entre el bien y el mal destruyendo y el bien construyendo. Y ese es pues una especie de esquizofrenia, de desquiciamiento en el que estamos trabajando por el bien y por el otro lado trabajando por el mal. Tú sabrás porque a veces nosotros también, los que decimos seguir a Jesucristo, pues no siempre estamos construyendo el bien, no siempre estamos haciendo el bien. Algunas veces nos despistamos y también el maligno intenta, y hasta a veces lo consigue, seducirnos con lo que sea, pecado siempre al final. Y como es pecado, es de alguna manera destrucción. A no ser que llegas al pecado mortal, al pecado grave, que ya es la destrucción total, porque queda destruida la gracia santificante, y destruida la gracia santificante queda roto todo lazo que tiene el alma con Dios. O sea que entonces siempre tendremos que volver a lo mismo. Presta atención, vigila, que es lo que Cristo insiste en el Evangelio. Velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Ni el día ni la hora en la que llega el ladrón, ni el día en la hora en la que te van a llamar a juicio, ni el día ni la hora en que tendrás que salir de este mundo. No conoces ni el día ni la hora en el que perderás la salud, si acaso temporalmente, como alguna vez la has perdido, o quizás de una manera definitiva en cuanto son esas enfermedades graves. Pero si sabemos velar, si sabemos estar en vela, vigilantes, pues entonces todo será mucho más sencillo. Todo esto de caminar hacia la vida eterna nos lleva a la evidencia de caminar sabiendo
que nos dirigimos hacia Dios, como venimos diciendo, y por ello todos nuestros actos sirven para bien o para mal en ese encuentro con Dios. Nuestra vida está llena de sentido cara a ese destino definitivo. Dirá el libro del Apocalipsis que a los muertos sus obras les acompañan. Por eso nosotros estamos caminando con nuestros actos que tienen la finalidad, deben de tener la finalidad de llevarnos al encuentro con Dios de una manera óptima, de venid benditos de mi Padre, no de llevarnos a Dios a un encuentro totalmente negativo, porque tendremos que ser castigados con las penas del infierno por esos actos malignos. En el Señor mío Jesucristo decimos, porque he pecado mucho de palabra, me pesa de haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Esto lo decimos de una manera mecánica, no pensamos. Es una oración que nos ofrece la Iglesia de dolor y de arrepentimiento. Por ser vos quien sois, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ese es el resultado de mis obras, el resultado final, porque si mis obras están alejadas de Dios, no pretenderé yo que vivir con Dios. Si yo mismo me he autoexcluido de su compañía. Qué importante es pensar en la vida eterna. A veces para frenar comportamientos que venimos teniendo, porque el enemigo nos sedujo, nos metió en no sé qué negocios, no hablo solamente de negocios físicos y materiales, también en negocios espirituales, me metió en no sé qué vicios, en no sé qué dependencias, en no sé qué, esclavitudes, en las cuales ya de cómo salgo de ellas, dónde van a desembocar todas esas obras, todos esos actos. Por eso, al reflexionar, como pretendemos en el día de hoy, en este retiro, que es la antesala de la Cuaresma, al reflexionar nos daremos cuenta dónde estamos y nos daremos cuenta cómo están siendo nuestros actos y nos daremos cuenta en qué tenemos que rectificar y en qué tenemos que convertirnos, porque lo que sea nocivo hay que abandonarlo. Pero claro, muchas veces hemos sido atrapados de tal manera porque nos hemos dejado, pero bueno, admitamos que fuimos inconscientes, admitamos que, pero bueno, no, pues Dios lo perdona todo, Dios no lo tiene en cuenta, etcétera. Sí, pero el problema no está en Dios, el problema está en ti, porque si tú has caído en una dependencia, en una esclavitud, en un mal hábito, el problema es que tienes que dar la vuelta y desde tu cerebro, siguiendo por tus hábitos, pasando por tu voluntad y terminando porque no sé qué me pasa, decía San Pablo, que hago lo que no quiero y no hago lo que quiero, pues llega ese momento en el que tú no eres dueño de ti o dueña de ti. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que si tú reflexionas seriamente y comprendes que hay que abandonar esto y lo otro y que hay que cambiar de vida, de mentalidad, de forma de ver, pues entonces iniciarás un nuevo camino con Dios, e incluso con ayuda humana si necesitas, porque te sobrepasa toda esa dependencia, todo ese vicio que has adquirido y alguien, pues un sacerdote, una persona de tu mucha confianza, un director espiritual que en definitiva te podrá ayudar y acompañar a dar el vuelco a tu corazón, a tu mente, a tus sentimientos, etcétera. No es tan fácil, no es, no, yo cuando ya me vaya a morir, yo ya me arrepiento, yo ya me confesaré y tal. ¿Que te lo has creído tú?
que te lo has creído tú. Como no sea por una gracia inmensa de Dios, es imposible. Humanamente hablando es imposible. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque primero mañana llegará o no llegará. Segundo, cómo llegará. Tercero, dónde estarán las fuerzas para que tú hagas ese cambio que estás dejando para entonces. Yo cuando he oído muchas veces en mi vida ya larga, he oído muchas veces cuando has invitado a personas a que se acercaran a los sacramentos, que se confesaran, que en definitiva se volvieran a Dios, y ellos eran creyentes y estaban bautizados y eran personas pues de buen corazón, pero atrapados, encadenados por costumbres, por malos hábitos, etcétera. No voy aquí a describir más nada, ¿eh? Y te han contestado, cuando has apretado las clavijas y las has hecho ver la evidencia, entonces han salido con esto que estoy diciendo, ¿no? Bueno, ya cuando llegue el momento ya me confesaré, Dios es infinitamente bueno, Dios es Padre, Dios lo perdona todo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son muchas verdades, claro, porque Dios es infinitamente bueno, y perdona y tiene misericordia, pero el problema es que yo tengo que tener la fuerza de pedir el perdón. Y si ahora que tengo plena conciencia y tengo aparentemente plena voluntad, si es verdad que la voluntad la tengo completamente escorada, ya tengo completamente, pues yo diría que arruinada hacia esos hábitos malos que he tomado, pero esa voluntad se tiene que tornar en firmeza de un deseo. Porque cuántas veces un alcohólico no ha tenido el deseo de dejar de beber. Sobre todo cuando una y otra vez sale de las resacas de la borrachera y se da cuenta de las tonterías, incluso barbaridades que ha dicho o que ha hecho durante el momento en que estaba ebrio. Y quería, pero al final no podía porque volvía a aparecer la botella a la tarde siguiente y total que un poquito. Un chupito, nada más. Un chupito, la botella entera. ¿Por qué no somos realistas? ¿Por qué no conocemos al ser humano? ¿Por qué no me conozco a mí mismo? ¿Por qué no sé que estoy lleno de mentiras? De mentiras que solo las puedo conocer yo y que a veces hasta siquiera me doy cuenta de que existen. ¿Por qué no soy capaz de descubrir mis propias trampas por las que yo me arrastro y me dejo llevar? ¿Qué eternidad me va a esperar? Cuando me llegue ese tránsito que está en la insondable providencia divina, que no conocemos, que posiblemente llegue allí mañana o llegue pasado mañana, quiero decir dentro de unos años o dentro de muchos, o antes de ayer, que quiere decir que es ya. Hermanos, hay que ser un poco más previsibles. Además, ante cosas que sabemos que van a pasar, que sabemos cómo son, que sabemos nuestra respuesta muchas veces. La persona que está acostumbrada al alcohol, pues ya sabe la respuesta. La que está acostumbrada al sexo, ya sabe la respuesta. Al juego, a cualquiera, al engaño, a la mentira, al odio, al rencor, ya sabe cuál es la respuesta. Acojámonos a María, nuestra Madre y nuestra guía, para que nos ayude a comprender y dejémonos guiar para que nos lleve al encuentro con su Hijo Jesucristo y podamos hacer el camino de conversión que se nos propone en este retiro, contemplando la vida eterna y contemplando lo que nos espera. Ahí está nuestro ángel custodio, que lleva desde el primer momento de tu concepción al lado tuyo, intentando ayudarte y por la permisión divina evitándote muchos peligros de los que tú ni tan siquiera has conocido, pero que si le haces activo en tu vida, Él te ayudará
y tú podrás, por muy difícil que veas el futuro y por supuesto ese tránsito, esa vida eterna, con su ayuda y con la de María, nuestra Madre y nuestra guía, todo será posible, todo será remontable. No sigas escondiéndote en tu máscara, donde los demás ven una persona majísima, estupenda, etcétera, y detrás hay una verdad que tú solamente conoces, esos pecados ocultos que tú solamente conoces, que tienes que erradicarlos y que por eso tienes que hacer la conversión del corazón, de las costumbres y de la vida. Feliz mes de febrero, caminando hacia la Cuaresma, y trabajemos con ilusión por la salvación de la propia alma. ¿Cómo te vas a ocupar de la salvación de los demás si no te ocupas de la tuya? Hazlo simultáneamente, porque claro, no puedes dejar a salvar a los demás mientras tú no te salves. Mientras predicas al otro, predícate a ti. Mientras llamas al otro a la conversión y a los sacramentos, llámate a ti. Amén.